Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta contra la desinformación al proyecto de inversión forzosa, que ya puso los pelos de punta a buena parte del establecimiento. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 20 de agosto. Al Congreso llegará un proyecto de ley del gobierno que apunta a reactivar la economía y ya hay mucha prevención con solo conocer su nombre: inversión forzosa. El ahorro nuestro queda perdido, lo cual es expropiatorio. Que no quieren que seamos como Venezuela, pero se quieren meter con los ahorros de las personas que hemos trabajado. Y ahora pretende robarse literalmente los ahorros de los ciudadanos. Estas inversiones forzosas son el inicio del concepto de la expropiación. La inversión forzosa no es expropiar los ahorros de los colombianos que tienen en los bancos, tampoco obligar a los bancos a entregar la plata, tampoco es un proyecto nuevo. Es más bien una estrategia para invertir un porcentaje de la plata de los bancos, muchas veces ese porcentaje es pequeño, en unos puntos específicos. El gobierno ha dicho que será para financiar proyectos de agro, de vivienda, de turismo y de la industria. Sin conocerse una sola letra del proyecto, desde expresidentes para abajo han levantado una polvareda, y eso hace que haya un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Hoy hablamos de qué es una inversión forzosa y de por qué no es una expropiación. María Camila González y Valery Cifuentes hacen parte de Economía para la People, que ayuda a entender estos temas tan complicados que tienen que ver con la plata y el bolsillo de la gente. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Muy felices de estar acá. Gracias, Tatiana, y a todos los que nos están escuchando. El nombre de inversión forzosa suena como a obligación de hacer cosas. Mejor expliquemos qué es una inversión forzosa. La verdad es que sí suena a obligación. Hay varios tipos de inversiones forzosas, pero digamos que la más popular es la que el Estado obliga a los bancos a que inviertan un porcentaje de la plata que tienen, eso sí, no toda, en sectores estratégicos que se decidan. Digamos que en Colombia ya pasa esto con el agro puntualmente. Y para no enredarnos en palabras sencillas, supongamos que una entidad pública o mixta, tipo Finagro, saca un producto que compran los bancos, ojo a esto, por los cuales ellos también reciben intereses, o sea, los bancos. Y con esa plata, el Estado o entidades públicas o mixtas tienen para prestarle al agro con intereses preferenciales a los agricultores y pues el Estado de cierta manera respalda esa deuda. De inversiones forzosas en los bancos en Colombia estamos hablando desde 1940 o 1950 porque había toda una discusión que se sigue hoy en día y es de que los bancos no le prestan a la gente que lo necesita, incluidos sectores de la economía, y por eso pues el Estado tiene que entrar a decir, ajá, mis cielas, tienen que prestar cierto porcentaje para ayudar a mover la economía. Y otro tipo de inversiones forzosas que digamos que no es tan popular con ese nombre, pero que se podría entender así, son por ejemplo que el Estado le diga a las empresas que destinen una parte de sus recursos para financiar ciertas entidades o programas tipo el ICBF o el SENA, y eso ya pasa hoy en día en Colombia vía el pago de la nómina. ¿Y cuál es el panorama actual de las finanzas del gobierno para que estemos hablando de este plan? ¿Esto es un plan de emergencia? Pues digamos que las inversiones forzosas, Petro ya ha hablado del tema antes de que supiéramos que el presupuesto está desfinanciado, que estamos diciendo que vamos a necesitar otra reforma tributaria y pues definitivamente está el gobierno buscando plata por todo lado. Igual esto de las inversiones forzosas no sería una plata directa, pues la inversión forzosa es eso, pues una inversión, ¿no? Pero la discusión ahí es cómo pensar en estrategias para que el gobierno genere confianza a la gente inversionista y a las empresas que están quietas invirtiendo, como lo hemos visto en los últimos datos del PIB. Entonces, en esta discusión, llamar forzosa aleja la inversión de alguna forma, ¿no? De acuerdo. Y porque también la idea es que no todas las empresas den el 90% de sus ingresos a eso, que obviamente es como desinformar un poco. ¿Y cómo funciona la inversión forzosa? Porque hasta ahora si uno se mete a redes sociales o escucha a cierto tipo de analistas, pues básicamente es que me toca meter la plata debajo del colchón y que si yo tengo 100 pesos en mi cuenta, un día, al otro día no lo voy a tener. Bueno, lo primero es que no tiene que sacar la plata del banco y no se la van a coger y usted la va a poder sacar en cualquier momento. Lo que sucede con los bancos es que ya cogen una parte de nuestra plata para invertirla en otras cosas y tener más con qué prestar y mover otros sectores y pues así es como funcionan los bancos siempre. Entonces,
lo que dicen ahora con esto de la inversión forzosa es que de la cantidad disponible que tienen los bancos ya hoy en día para hacer cualquier tipo de crédito, prestarle para una casa o una vivienda, un crédito educativo, lo que sea, un porcentaje que suele ser pequeño se invierta en X sectores para ayudar a reactivarlos, que son los sectores pues, que está proponiendo el gobierno. Entonces, por ejemplo, hace 4 años hubo una inversión forzosa en plena pandemia y que administró el Banco de la República. Y ese porcentaje del total, digamos, de la plata disponible de los bancos era el 3%. Solo el 3%. Claro, solo el 3% para prestar. Entonces, y esto además no es que sea por decreto, esto tiene que pasar por el Congreso, allá escogen qué sectores, cuál es el porcentaje y pues las condiciones de esa vaina, ¿no? Entonces, si evaluamos como el efecto de esta medida y tenemos en cuenta que esto ya ha pasado en el país y pasa, pues realmente hemos seguido teniendo acceso a nuestra plata del banco, entonces el efecto sería muy pequeño en el sistema financiero, por las cantidades que se presten versus el total de plata que tienen los bancos. Entonces, pues para no ser tan alarmistas, ese pues sería un efecto menor, teniendo en cuenta que eso pues ya pasa en la economía de Colombia. Y bueno, y esta también es una discusión que es como la discusión de siempre, y es que hay una gente que está en contra de que el Estado intervenga en la economía, como propone Petro. Entonces, pero en la historia de Colombia, si nos ponemos a ver, siempre ha habido alguna clase de intervención estatal en la economía en mayor o menor grado. Entonces hay un miedo de que Petro coja la plata a la gente. Por ser Petro. Sí. Ser el primer presidente de izquierda de la historia, y al mismo tiempo por el lado del gobierno, pues que tampoco ayuda en esta tensión, es que Petro tampoco ha tenido una muy buena relación con la gente empresaria y el sector privado, y desde el comienzo el tipo le ha botado pullas y hay como unas tensiones también porque quiere reducir el poder de los privados en la salud, en las pensiones, en la educación, en muchos sectores. Y pues obviamente pues la gente se siente amenazada, ¿no? Y esa es como parte de la tensión que hay ahora. ¿Qué consecuencias leen que trae este ambiente actual de tanta desinformación sobre un tema tan técnico? Pues bueno, la primera consecuencia es que las personas se alarmen mucho y quieran sacar su plata del banco y haya pánico económico. Y bueno, ahí les cuento, mi mamá me llamó esta mañana a decirme que iba a sacar la plata del banco porque Petro iba a invertir esa plata en vainas sospechosas. Entonces eso realmente es un problema y puede en serio pasar cosas como que la gente empieza a sacar plata en masa de los bancos y que, exagerando, pueda pasar como pasó en Argentina, que hubo un pánico económico en los 2000 y que la gente empezó a desconfiar de los bancos y sacó su plata en masa, por eso fue que le llamaron el corralito. Entonces creo que además todo esto que se ha venido diciendo sí puede generar un pánico económico y pues el pánico económico es un delito. Bueno, en general ustedes dicen que esto tiene que llegar al Congreso, va a llegar al Congreso, según lo confirmó el gobierno. ¿Qué leen que pueda pasar allá? Bueno, eso es, el panorama está un poco complejo porque pues ya entra como el tercer año de gobierno de Gustavo Petro, y a medida que pasa el tiempo pues es más difícil pasar reformas y proyectos y todo esto, porque en parte pues digamos que las alianzas políticas y eso se van reduciendo y todos los políticos empiezan a desmarcarse un poco pensando en quién va a llegar a la presidencia del 2026. Sabemos que apenas estamos en 2024, pero eso ya está pasando. Sí, los políticos ya están pensando en la siguiente elección. Y están viendo entonces si apoyan a Petro se les puede espantar X político, o si no, entonces pues está un poquito complejo el panorama. Hasta ahora hay mucha especulación. No se sabe tampoco la proporción de esta inversión forzosa, las condiciones, y pues hasta que no haya un proyecto de ley que diga cuánta plata quieren recaudar o cuánta plata, digamos, quieren mover en la economía a través de estas inversiones forzosas y cuáles son las condiciones y cuáles son los sectores, pues hasta ahora todo es mucha gente hablando y opinando sin mucho fundamento de este proyecto que todavía no ha llegado al Congreso. Valerie, Camila, muchas gracias por pasar por acá y por ayudarnos a entender qué es una inversión forzosa. Muchas gracias por la invitación y bueno, también invita a toda la people que nos siga en nuestras redes Economía para la People. People así como se escucha en español con I latina. Y gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana aterriza en el Congreso la nueva reforma a la salud y se vence el plazo que impuso el ELN al gobierno para que saque a esta guerrilla de la lista de grupos armados organizados. Todo esto y más va a estar en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito.
Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.